discriminación, tenemos derecho a la igualdad, tenemos derecho a que independientemente de nuestra condición social podamos entrar libremente a una discoteca. Eso lo hacemos nosotros y lo tenemos ya enraizado, pero esto es fruto de esas luchas de tantas personas que han logrado obtener esos, al menos, reconocimiento legal y constitucional y muchas veces jurisdiccional, lograr obtener esos derechos a la igualdad, derechos a la justicia, y en este caso de Gandhi, pues el derecho a la libre determinación de un pueblo, que fue la India y que es la India. Ahora imagínense hoy día cómo está la India, pero es con base en esos esfuerzos, en esas luchas incesantes que han tenido personas de una manera pacífica, no violenta, porque la idea de la desobediencia civil es hacerlo pacífico, desobedecer normas, desobedecer actos, pero de una forma pacífica, porque es el derecho de las masas. Y era importante decirlo porque lo tenemos aquí regulado, pasa que escondidito en el segundo párrafo del artículo 45. Tantos logros que se han tenido, el poder del pueblo es más grande que cualquier otro. Un pueblo organizado puede lograr muchas victorias a través de esta conciencia social, utilizando esa desobediencia civil. Bueno, esta es una garantía y un derecho constitucional establecido en el artículo 45. Pero también es importante pasar aparte de los derechos que nosotros ya tenemos, ya los hemos estudiado, derechos individuales, derechos colectivos, derechos de solidaridad, y esos derechos que conforman cada uno de esta gama de derechos, tenemos también que hablar sobre la suspensión de algunos derechos fundamentales. Y esa suspensión de las garantías individuales la tenemos contemplada en el artículo 138 y 139 en la Constitución. Esto es para tener evidencia que, si bien es cierto, tenemos esos derechos ineludibles, también hay circunstancias, ¿sí? Y sus circunstancias, tal como lo dice el artículo 44 de la Constitución, en donde el interés general prevalece sobre el particular. Esto lo dice el 44, un parrafito ahí. Tomando en cuenta ese artículo, ese párrafo del artículo 44, que el interés general prevalece sobre el particular, es importante que puedan acontecer circunstancias de calamidad pública, de perturbación de la paz, de seguridad del Estado, que hacen viable restringir ciertas garantías, ciertas, no todas, ciertas garantías a los ciudadanos. Tal como nosotros fuimos testigos de una época muy difícil, que fue el COVID-19, donde se nos suspendieron ciertas garantías por parte del presidente, por parte del Congreso. Hubo estado de prevención, estado de alarma, en donde, para conservar la tranquilidad de las personas por alguna situación de riesgo a su salud, en este caso, pues sí hubo esas restricciones a ciertas garantías. Tal fue como la libertad de locomoción, el derecho de reunión, de manifestación. Hubo unos lugares donde se determinó sí, más que todo esos me recuerdo, pero fue porque existía esa necesidad. Entonces, en el 138 y 139 de la Constitución dan esa posibilidad, se da esa posibilidad de suspender estos derechos humanos. ¿Qué derechos humanos se pueden suspender de acuerdo al 138? La libertad de acción, el interrogatorio judicial, la libertad de locomoción, la libertad de reunión, de manifestación, el derecho a portar armas, el derecho a la huelga. Estos son especialmente los derechos que se pueden restringir en dado caso se tenga la necesidad de emitir un estado de excepción.
los cuales según el 139 está el de prevención para situaciones de riesgo de la población, un estado de alarma cuando hay una paralización de medicamentos, de comida, de servicios, puede haber una crisis sanitaria, la calamidad cuando puede haber un terremoto o lo que sucedió con el volcán de fuego, puede haber un estado de sitio como cuando existe terrorismo, incendios, sabotajes, o un estado de guerra cuando existe un conflicto armado internacional. Son, según 138, son determinados derechos que se nos pueden limitar, determinados derechos que pueden ser limitados por parte del Estado hacia nosotros, pero es temporal, de 15 a 30 días, y tiene que ser aprobado no solo por el presidente, sino también por el Congreso de la República, a excepción del estado de prevención. Entonces, es importante tenerlo presente porque constitucionalmente se nos deben de proteger esos derechos, pero también constitucionalmente pueden verse restringidos cuando exista esas calamidades, esas perturbaciones o por circunstancias de seguridad del Estado. Pero importante para nuestros derechos humanos porque cuando uno lee el Pacto de San José, el artículo 27 del Pacto de San José, dice, hay una obligación de los estados que si bien es cierto, tienen el derecho de suspender ciertas garantías individuales, no todas como ya lo vimos y lo establece el 138, también es cierto que el Estado, al suspender esas garantías, tiene la obligación, según el artículo 27 del Pacto de San José, de informarle al secretario de la OEA para que éste a su vez le informe a todos los estados partes del Pacto de San José sobre la medida de suspensión de garantías individuales, indicando el plazo, indicando los motivos. Entonces, es importante porque eso lo resalta el propio Pacto de San José, que los estados parte que hayan emitido alguna suspensión de garantías individuales lo deben de comunicar inmediatamente. Esto porque el Estado está comprometido con los demás estados a velar por el cabal cumplimiento de esos derechos humanos. Entonces, cuando se presenta una necesidad, pues con base en los procedimientos legales internos, tendrán que emitir esa suspensión de garantías, pero también informar a la OEA sobre el motivo y el plazo de esa suspensión de garantías. En ese mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 4, dice, hablo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dice también, todo Estado parte en el presente pacto haga uso del derecho a la suspensión, deberá de informar inmediatamente a los demás Estados partes en el presente pacto por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas. O sea, lo interesante para nosotros es que, si bien es cierto, el 138 y 139 le da opción al Estado de limitar ciertas garantías, ciertas, no todas, ciertas garantías individuales, también lo es que está obligado a comunicarlo a la OEA para darle cumplimiento al Pacto San José y comunicarlo a las Naciones Unidas para darle cumplimiento a lo que dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. O sea, aquí en la realidad no sé si el gobierno omitió esos avisos establecidos en los pactos. Yo creo que sí los hizo, pero si no, pues cometió una grave lesión a estos pactos. Ojo, no solo el Pacto San José, sino que también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por eso era importante resaltar que, independientemente de estos derechos humanos ya conocidos, también tenemos que entender que hay, en ciertas circunstancias, pueden ser limitados. No todos. Bueno, existir está en libre locomoción, interrogatorio judicial,
libertad de locomoción, libertad de reunión, manifestación, de armas de fuego y el derecho a huelga. Doña Alejandra, cuénteme. Aquí nomás a la palmera, solo 5 minutos. Doña Alejandra. Doña Alejandra está pidiendo pan. Y tortilla también, Lick. Ah, tortilla también. Pero doña Alejandra no invita, hombre, ese es el problema. Bueno, tal vez lleve todo el pan y el frijol el próximo lunes. Entonces, continuamos pues, doña Alejandra. Esa es la suspensión de garantías individuales establecidas en 138 y 139, estableciendo libertad de acción, interrogatorio judicial, libertad de locomoción, de reunión, manifestación, el derecho a portar armas, que es parte de estos estados de excepción, y el derecho a huelga. Yo recuerdo que en periodos anteriores han emitido estados de alarma y de prevención en algunos sitios, y efectivamente sí se ha establecido que no se permite el derecho a reunión, manifestación y el de armas, cuando hay una situación más grave que pueda representar peligro a esta población. Bien, y también retomando que son obligaciones de los estados de informar tanto a las Naciones Unidas como a la OEA. Bien, el siguiente tema que también quería abordar es lo relacionado y es un tema más polémico, más difícil de tratar, porque es muy poco estudiado en Guatemala, lamentablemente, a pesar que debería de estudiarse mucho más técnicamente, jurídicamente, no políticamente, técnicamente. Lo relacionado a la justicia constitucional versus la justicia estatal. Hoy día, pues, se ha paralizado las discusiones. Antes había mucho más discusiones al respecto, hoy se han paralizado. Pero en su momento escribí sobre el tema, algo que ustedes tienen en este libro, un resumen de lo que escribí. Pues ahí lo que resalta en análisis técnico es cómo se observa la justicia indígena, especialmente en materia penal. Todos vemos que hasta transmiten públicamente esta justicia, que la practican los líderes comunitarios, la persona reconoce su hecho, lo sancionan y de una vez ejecutan la sanción. Y muchos aplaudimos, muchos miramos que es una justicia eficaz, eficiente, que lleva paz a la comunidad. Que a la larga eso es lo que se busca, llevar paz a la comunidad. Ahora el problema es lo jurídico. ¿Será que está bien? ¿Será que jurídicamente está permitido? ¿Será que la Constitución lo avala? Son las preguntas que en su momento me hice. Y para abordar el tema, pues también es importante tener conciencia que en el derecho constitucional nosotros, máxime que estamos estudiando derecho, muchas veces nos olvidamos de lo más importante, de la persona a quien estamos juzgando. Ahí la tenemos, pero para juzgarla mejor tenemos que ponernos en los zapatos de las personas a quien estamos juzgando. Pongámonos en sus mismas condiciones, en su modo de ver el mundo, en su cosmovisión, con sus conocimientos. Tratar de colocarnos en lugar de esa persona para juzgar. Eso siempre lo he manifestado, y máximo en derecho penal es algo muy importante, muy relevante, que se juzgue a la persona colocándose en el lugar de la persona, exactamente en el momento cuando cometió los hechos. Y en derecho indígena no digamos. Y hay un libro muy interesante que yo creo que ya lo mencioné en una oportunidad. Se llama
El ladino me jodió. Esto nos abre el panorama. Esto es un libro que se puede dar en derecho penal perfectamente, pero en derechos humanos también para crear conciencia. El ladino me jodió. Aquí lo cargo, aquí lo tengo. Este librito nos orienta de un caso muy, muy interesante. Algunos de ustedes quizás ya lo tienen, ya lo leyeron en su oportunidad, me imagino. La historia narra un tema bien interesante. El ladino me jodió. El nombre, ya vamos a comprender ahorita. El nombre, el ladino me jodió. ¿Por qué lo jodió el ladino? Porque el ladino no conoce su cosmovisión, no, ni mucho menos se puso en los zapatos de la persona, ni obtuvo un conocimiento necesario para poder juzgar correctamente. Vamos a poner nombres: Juan y Pedro. Juan es una persona que vive con su familia, vive en familia, y Pedro es el famoso brujo. Ese brujo que le va a hacer actos de brujería frente a su casa en una piedra, y ahí le hace actos de brujería. Juan lo encara y le pregunta qué le está haciendo. Y el mismo Pedro, el brujo, le dice: es que te voy a matar a vos y a tus hijos, a tu mujer y a tus hijos. Al final de cuentas, siempre lo encara cuando empieza la esposa a tener padecimientos de enfermedad rara, que por más que la quieran tratar, no se cura. Yo sé que para muchos el brujo no existe, la brujería no existe, porque todos somos cristianos, o la inmensa mayoría lo somos. Entonces no está en nuestra mente el hecho de los brujos. Pero aquí ya de todo tenemos que entender que de todo hay, ¿va? Ahora ya hay gente que tiene iglesia de la Santa Muerte, cosa que hace 15 a 20 años para mí era imposible pensar en eso, ¿verdad? No sabemos qué es lo que va a venir en unos 10, 15 años, pero tal como está hoy día, hay muchas comunidades que sí creen en los brujos. Al final de cuentas, Juan empieza a ver a su mujer mal hasta que fallece. Entonces Juan sabe que fue Pedro, porque Pedro se lo dijo. Después vuelve a ver a Pedro cerca de su casa haciendo otros actos de brujería y le dice: Pedro, así como maté a tu mujer, voy a matar a tus hijos. Y efectivamente al poco tiempo empieza el hijo mayor, a tener padecimientos, los mismos padecimientos de señora madre. Entonces nosotros como personas creyentes de brujería, automáticamente creemos que son los actos de brujería que el mismo brujo me dijo. Y si nosotros creemos en brujería, pues evidentemente creemos en que el brujo nos hizo daño, en que el brujo nos hizo una agresión, nos cometió una agresión. Ahora, si nosotros no creemos en brujería, vamos a decir que no, porque los que no creemos en brujerías, para que esta agresión necesitamos disparos, necesitamos machetazos, necesitamos pedradas, necesitamos aventones de vehículos. Pero el que cree en brujería no necesita de eso. Necesita saber y conocer que fue una práctica de brujería. Entonces ahí radica el problema. Porque entonces Juan, ya desesperado, que ve que su hijo está exactamente lo mismo que su esposa, llega, encara a este Pedro y agarra piedras o garrotes y le da en la cabeza y mata al brujo. Ahí está el problema. La pregunta es: ¿existe homicidio o existe legítima defensa? Ahí viene el problemita. ¿Existe homicidio o legítima defensa? Si creemos en brujería, decimos existe legítima defensa, porque el acto de brujería es una agresión. Ahora, si no creemos en brujería,
decimos que eso, ¿cómo va a ser agresión? Eso no hubo agresión. Ahí hubo asesinato, hubo homicidio. El juez que fue a juzgar era ladino, no conocía la cosmovisión, no sabía nada de brujería, ni creía, ni quería creer, ese es el tema, ni quería creer en brujería. ¿Qué significa esto? Pues lo condenó, ¿no? Lo condenó a homicidio. Porque aunque el otro le diga y la defensa le dijera, no, pero es que Juan actuó en legítima defensa porque Pedro con los actos de brujería ya había dado muerte a su esposa y ahora le estaba dando muerte a su hijo. O sea, es lo bonito, ¿va? Del derecho. Y por eso la crítica larga es el ladino me jodió, porque el ladino jamás creyó que el acto de brujería es una agresión. No sé qué piensan ustedes, si el acto de brujería es una agresión o no es una agresión. Se los dejo. Para los que están ahí y no están en la farmacia ni pidiendo pastillas ni frijoles, ¿va? Sí. Mire, yo pienso que depende el contexto, ¿va? Porque si... digamos, No, el contexto es el que está. No me venga a mí con dependes. El contexto es el que está. Ojo, y hablando de contexto, qué bueno que me lo dijo don Brandon. Porque nosotros no creemos en brujería, pero eso que nosotros no creamos no quiere decir que otro grupo sí crea. Hace 2, 3 años salió que, hace 5 años, en una comunidad mataron a un brujo, por brujo. Y hace 15 años, yo recuerdo hace 15 años, 15 o 10 años, sí, 15 o 10 años, una comunidad, y fue famoso ese caso, una comunidad de Poptún mató a una pareja, a los esposos, los mató por brujos. Los asesinaron por brujos. Y es más, cuando se les entrevistó, esto fue público, fue mediático. Lo que pasa es que ustedes estaban muy patojos, hombre, solo pensaban en otras cosas y no pensaban en el contexto, como dijo Brandon. En ese mataron a los esposos por brujos y los entrevistaron a la comunidad. ¿Y sabe qué respondió la comunidad? Los matamos por brujos y si vuelven a nacer, los volvemos a matar. Ahí está el MP fuerte y firme, dice usted. A ver, ¿qué tal? Pero que la verdad es que, dígame usted, es el contexto. El contexto está en que hay mucha gente que sí cree en los brujos. Licenciado, las dos. Es que lo que hacen, y creo yo que es algo que viene también desde, creo que todos tenemos que tener noción de esto. Antes que entrara el catolicismo, los mayas creían en diferentes dioses, ¿verdad? Entonces creían en el dios del agua, del fuego, de todos los que ellos pedían, y incluso... eso también los griegos, doña Daniela. Soy Eri. Yeah. También bueno, y el pan y el frijol. Todos desde Grecia también pues existía todo esto, y yo creo que es más que todo, no es una manipulación de energías, más que todo, no es, aparte de que hay personas que también trabajan con deidades que les han dado el poder para poder estimular y hacer acabado a una persona a través de su energía. Y por eso de que hay doctores que... Doña Jenny es muy científica, hombre. No, es que fuerte. Lo que pasa es de que yo he estudiado mucho cierta parte de eso, porque mi bisabuela fue curandera. Ya ve, pues, ya ve. Y creo. Pero no era bruja, era curandera. Aclarando, ok, no. Aclarando, entonces por eso no, está requete bien. Lo que les quiero decir es que la cosmovisión, nosotros no creemos. Pero hay gente que licenciado, acaba de pasar un caso, no hace como mucho tiempo, ¿verdad? Donde a una mujer la agarraron metiendo brujería supuestamente en la tumba de unas personas que habían fallecido en el sepelio, ¿verdad? Y la llevaron
a disposición de la policía y fue a parar a carceletas. Pero yo imagino que eso haber quedado libre porque no procedía. Porque ¿por qué se le iba a juzgar si todos la acusaban de bruja? Porque ella había metido sustancias dentro de la caja de los fallecidos. Entonces la querían linchar porque era brujería. Sí, yo lo que les quiero decir, muchas gracias, Daniela, yo lo que les quiero decir es que al inicio les dije hay que ponerse en lugar de los zapatos de las personas que estamos juzgando. Perdón, Eric, yo le quería interrumpir. Muchas veces en los pueblos, en el interior, se da más que ellos están basados a un derecho que ellos mismos interponen. Incluso lo podemos ver cuando existen los ladrones con los castigos mayas. Ellos, la mayoría de pueblos siguen siendo politeístas, pero nosotros que estamos basados en normas jurídicas y nos basamos a un reglamento, valga la redundancia, legal que ya tenemos interpuesto, nosotros sabemos que por brujería no le pueden hacer algún mal. Eso más que todo se da por creencias antiguas y un derecho que vienen ellos arraigados en su ser, ¿verdad? Licenciado, buenas noches. Fíjese que, gracias, hablando del tema, está muy interesante realmente. Fíjese que yo sí conocí a una persona de que sí, esa persona era un brujo, lanzaba piedras negras y todo eso, pero sí, yo recuerdo que a esa persona la quemaron viva, le prendieron fuego, pero a lo que yo voy es de que tal vez esta parte tiene más consideración en el derecho consuetudinario que en el derecho, o sea, de nosotros, por así decirlo. Interesante, don José Francisco, pero nosotros tenemos que entender, y ese es un tema donde hoy el derecho constitucional está. Convenio 169 existe. Obligación nuestra, el artículo 58 y 66 de la Constitución también lo reconoce. O sea, por eso saqué el tema, por eso. Vamos a ver don Brandon, que ya ni siquiera terminó de hablar don Brandon. Ya se comió el pan con frijoles doña Alejandra primero y nosotros no. Mire, Lick, solo quería compartirle, es que mire, yo tengo mi tío, de que pues pidieron, o sea, estaban de domingo, pidieron pollo campero, ¿va? Entonces, que si la pieza, o sea, estaban ahí las piezas de pollo, ¿va? Entonces, pues la pieza que le tocó casualmente, bueno, digamos que le tocó a mi tío, que le puede haber tocado a mi prima, a mi tía, a todos que estaban ahí. Fíjese que cuando él partió con el tenedor, el cuchillo, el pollo, pues fíjese que había como un manojo de pelos así redondo, o sea, así como que así, un colocho, así hecho un colocho, y tenía como unas cosas en medio. Entonces, el pedazo de pollo, antes de ver eso, ya se había comido un pedazo, ¿verdad? Entonces, no sé, o sea, le preguntamos a unos familiares que conocen, hay gente que hace brujería y dijeron que era brujería. Entonces mi tío, yo siento que es como envenenamiento, porque mi tío pues se puso mal y casi le tuvieron que internar en el hospital, porque el pollo uno estaba crudo y tenían unas cosas ahí con pelos y toda la onda. Entonces, siento que en ese caso sí podría hacer daño, ¿verdad? Las ex también, usted. ¿Las cuáles? Las ex. Ah, también. No son mentiras. Pero, sí, miren, hay circunstancias. Lo que yo quiero decir en general es que respetar las creencias, ese es el tema, respetar la cosmovisión. Pero para eso tenemos que adentrarnos. Por eso se llama el ladino me jodió, porque si ustedes hubieran juzgado ese caso por asesinato lo hubieran puesto. Y el tema es, ¿y la esposa quién la mató entonces? Y el niño, ¿por qué estaba igual que la esposa? Y ellos creen en esos temas. Legítima defensa. Es que ahí está el tema. El problema del juez acá, y qué interesante, porque sí es cierto, el juez acá no conocía la cosmovisión. Juzgó sin cosmovisión y sin un peritaje cultural. Hoy día, como perfectamente lo acaban de manifestar ustedes, nos basamos en el derecho, nos basamos en las normas. Y dentro del derecho hay una libertad probatoria. Dentro de la libertad probatoria, para saber juzgar bien y correctamente, en estos casos se necesita un peritaje cultural.
para que el perito de la comunidad sepa el contexto de la comunidad y nos pueda ilustrar y decir, sí, aquí se cree en la brujería. ¿Qué es la brujería? Es esto y esto y esto. Y según acá, la gente sí puede ser dañada por brujería. Y recuerden ustedes, cuando ustedes vieron derecho penal, ojalá que hayan aprendido un poquito de derecho penal, la mayoría. Recuerdan que existe la agresión ilegítima como un elemento de la legítima defensa. Pero también existe un error en los elementos objetivos de las causas de justificación. Ojalá que se recuerden. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, no, eso no lo vimos. Eso no existe. ¿Cómo es que dijo? Error en los elementos objetivos de las causas de justificación. Y también error en los elementos subjetivos de las causas de justificación. Si se determina que tiene la creencia usted que está sometido a una agresión, ¿por qué no se va a defender? Entonces, jurídicamente también hay solución. No estoy diciendo simplemente por el acto de brujería, creer o no creer, pero sí es muy importante creer. Si usted se pone en el lugar de los zapatos a quien está juzgando, usted va a hacer que cree en la brujería. Y porque cree en la brujería, creía usted que venía una agresión tan tangible, porque ya mataron a mi esposa, ahora están matando a mi hijo. Y sobre todo que el mismo brujo le decía, te voy a matar a vos y a tu familia. Ya verás, te voy a matar a vos y tu familia. Ya maté a tu mujer, ahora te toca a tu hijo y después te va a tocar a vos. Y ellos creen esto, perdónenme, prácticamente ahí, si no le damos directamente que la brujería es una agresión legítima, sí le podríamos solucionar el caso a través de un error en los elementos subjetivos de las causas de justificación. Ojalá que se recuerden. Y si no, busquen en teoría ahorita en Google qué es error en los elementos subjetivos de las causas de justificación. Don Melvin, cuénteme. Es que eso era lo que nos hablaba usted el semestre pasado, Lick, que hay jueces de que no usan la jurisprudencia para poder evaluar el caso y poder dar su último veredicto. Usted nos hablaba sobre, si no estoy mal, el artículo 3 de la LOG, sí, que nadie puede alegar ignorancia de la ley, pero en estos casos, ¿cómo lo efectuaríamos? Porque el juez lo hizo conforme a la ley, pero no hubo un peritaje de cultural, de cómo cultural de lo que se vive y de lo que se practica en el pueblo antes de hacer un veredicto concreto. Así es. Entonces el peritaje cultural lo ilustra. Usted le dice así, en esta comunidad se creen los brujos, en esta comunidad se cree que los brujos sí hacen daño, se cree en esta comunidad que los brujos sí pueden matar gente. Así como ayudan para el amor, así como ayudan para el casamiento, así como ayudan para el divorcio, así como ayudan, también ayudan y perjudican en algo. Entonces, si se cree en esto, entra lo que yo le digo, el error en los elementos subjetivos de las causas de justificación. Don Tomás. Sí, licenciado. Buenas noches. Gracias por la oportunidad. Mire, licenciado, dos preguntas. Y no sé, en este caso, si la verdad lo ignoro y por eso lo pregunto, pero no sé por qué aquí, no sé si en Guatemala funciona igual que en otros países en donde interviene, aparte del juez, un jurado también, en donde yo diría que ahí podríamos introducir, no limitarnos a solo un pensamiento, sino que varios, podría decirse, y así abarcar mejor un caso como este en particular, ya que no pondríamos, digamos, solo a un ladino, como usted lo dice, sino que también a un miembro de la comunidad, a diferentes personajes, ¿no? Que puedan aportar y decir, ok,
aquí sí se cree en esto, alguien que es un profesor, alguien que es un científico o algo así, ¿no? No sé si esto pasa en Guatemala. Si sí, pues usted me dice, pero ¿no cree que sería un poquito más fácil también o podríamos introducir en esta brecha el mejor juicio, digamos, o resolución en este tipo de casos? Yo creo que con el tema del peritaje cultural sería suficiente. Y en lo que usted me está diciendo, vamos a hablar sobre un tema ahorita, los juzgados de paz comunitarios, que es el punto que yo quiero llegar. Doña Evita. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Permítame. ¿Qué? Buenas noches, licenciado. Disculpe. ¿Ya me escucha? Sí, sí, sí. Oh, permítame. Yo creo que el lunes va a estar bonito de tanto pan con frijol que vamos a ver. Disculpe. Fíjese que estaba viendo que así como los temas de ahorita, antes la gente juzgaba mucho por eso de brujería, pero ahora podría decirse que las personas se han vuelto más escépticas con respecto a la brujería. Siento que un caso que puede entrar aquí es el caso de la muchachita, creo que fue en Colombia, que salió huyendo de su padrastro que la había abusado, y mucha gente de la comunidad estaba diciendo que no se le juzgara porque estaba siendo poseído por un demonio, por el diablo. No muy entendí esto, doña Evita. O sea que la niña, o sea que el diablo era el abusador. No, es que fue creo que en Colombia, pero el papá de la niña era un pastor, que era su padrastro, pero él abusó de la niña y según él la había matado y la iba a enterrar. Entonces la niña aprovechó este momento y logró escapar y pidió ayuda a las personas que estaban en el pueblo y la socorrieron, la ayudaron, perdón. Pero gente de la iglesia estaba pidiendo que al pastor estaban justificándolo y diciendo que él había sido poseído por el diablo y que por eso no podían juzgarlo ni meterlo a la cárcel. Ahí, eso es un tema que también se necesita más expertos para determinar hasta qué punto se da una ausencia de acción. Porque recordemos que la ausencia de acción puede venir de factores externos que le anulan su voluntad. Eso, pero no sé hasta qué punto. En el caso de la brujería sí era claro que había muerto la esposa y que ahora venía por el niño, ¿no? Pero en este caso, cualquiera va a conseguirse establecer que fue poseído en el momento exacto del hecho, ¿verdad? Ya no habría mareros presos. Todos los mareros en el momento de la extorsión los poseyó el diablo y por eso lo pidieron. Es un tema más complejo, y el más complejo el de este caso que yo veo, mucho más complejo, pero si es un método de defensa hay que investigar si efectivamente eso se puede dar, si existe es difícil que en estos casos se dé una posesión diabólica para tener acceso carnal violento a una niña, ¿verdad? Yo creo que es otra forma de querer disuadir una responsabilidad de una forma más burda que esa, no había escuchado. Ahora, el tema de la brujería creo que es un poco diferente. ¿Ves? Por creencia en sí. En Poptún se da mucho esto. Chimaltenango se da mucho esto. En ciertos suroccidente igual. Entonces, se los ponía como ejemplo para que cuando uno juzgue a las personas, colocarse en los zapatos exactos de las personas. Y todo esto viene porque cuando uno habla sobre el derecho constitucional, que nosotros estamos viendo constantemente juzgamientos de personas que los juzgan las autoridades de la comunidad, y uno pues lo avala y dice qué bien, pero ¿hasta qué punto hemos hecho un análisis jurídico, técnico?
En Guatemala es poco. Yo sí me atreví, y ustedes lo pueden buscar en el libro, ese análisis que hice, y llego a la conclusión que si bien es cierto, el convenio 169, que es un convenio maravilloso, porque es donde se reconocen los derechos de los pueblos indígenas, y Guatemala es parte de este convenio 169, el cual ustedes de plano de memoria se lo van a aprender en el otro curso que tienen derecho a los pueblos indígenas, que esa es la Biblia de ustedes, prácticamente sería este convenio 169, donde rescata varias circunstancias interesantes de derechos a conservar la costumbre, el derecho a conservar. El artículo 5 dice un tema interesante: deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de dichos pueblos. O sea, los estados estamos obligados, el estado está obligado a reconocerles. El 58 y 66 de la Constitución igual. Entonces, en el ámbito de juzgamiento y especialmente delitos, el artículo 9 del convenio 169 de este mismo convenio dice aspectos interesantes. Por ejemplo, el 9, porque todo el mundo dice, hablemos del convenio 169, que los derechos de los pueblos indígenas, que los indígenas, el grupo del derecho constitucional pueden aplicar justicia, y todo lo dicen. Pero miren lo que dice el artículo 9 del convenio 169. Dice, en la medida en que ello sea compatible, esto es lo interesante, en la medida que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos. O sea, el artículo 9 nos está diciendo que los pueblos indígenas pueden repeler o castigar los delitos cometidos en la comunidad con base a sus costumbres, usos y costumbres. Genial. Pero dice el 9, no solo dice los pueblos indígenas tienen derecho a juzgar sus delitos y faltas. No solo eso dice, sino que establece que siempre y cuando sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos. O sea, no se les dice juzguen como ustedes quieran, no. Juzguen con base a sus costumbres, pero siempre y cuando sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos. Esto es muy importante, porque no habrían unos abusos tremendos. Es que así lo dicen los derechos constitucionales. Y recuerden ustedes que el derecho constitucional es un derecho no escrito. Entonces, aquí viene lo importante. Siempre y cuando sea compatible con el sistema jurídico nacional. ¿Qué es el sistema jurídico nacional? Las leyes. ¿Y cuál es la ley fundamental? La Constitución. ¿Y qué dice la Constitución en el 203, último párrafo? Ese 203 último párrafo es como el 106 para mí laboral. El 203 se refiere a la Corte Suprema de Justicia. Y el último párrafo constitucional, cuando se refiere del Poder Judicial, dice, ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Ninguna otra. Entonces, ahí hay un límite que lo impone el propio artículo 9 del convenio 169. Pero hay una solución que la daré ahorita. Y el otro límite de juzgamiento de derecho constitucional es que se respeten los derechos humanos. Dentro de los derechos humanos, la tutela judicial efectiva, recuerdan ustedes que está el derecho de defensa, el derecho de defensa técnica. Y en esto no se aplica en los juzgamientos que miramos mediáticamente. Un defensor es como su derecho. Es un derecho irrenunciable.
Vaya. Y también el plazo para impugnación tampoco nos se da. Entonces, creemos que no es tan compatible lo que hemos visto. Yo me he arriesgado en escribir este artículo, pero lo escribí y lo sostengo. Jurídicamente, no políticamente, jurídicamente. Entonces, la salida, que no es propia, sino que alguien ya lo realizó y lo sostuvo en el año de 1997 en su propio Código Procesal Penal, y aquí don Otoniel tiene toda la razón. En su Código Procesal Penal, en el artículo 552 bis, se crearon, y para mí es lo más lindo, los juzgados de paz comunitarios. Juzgados de paz comunitarios. Porque los juzgados de paz comunitarios son juzgados de paz que los jueces pertenecen a la comunidad, son de la propia comunidad, son electos por la comunidad. Y ojo, la idea es que juzguen con base en las costumbres de la comunidad. Y para ser compatible con el derecho estatal, y el mismo artículo 9 del convenio 169 establece que los jueces electos por la comunidad deben de ser juramentados por la Corte Suprema de Justicia. Ahí se enlaza el 203 de la Constitución. Y además son pagados por la Corte Suprema de Justicia. O sea, con la elección hecha por la comunidad y que van a juzgar con base en las costumbres de la comunidad, son avalados por la Corte Suprema de Justicia. Es interesante. Y eso sí, solo para delitos menos graves. Y ahí participan 3 jueces en esos juzgados comunitarios. Lo malo, como hay un pero, es que en la práctica ya no acontece esto. En la práctica yo fui a hacer un estudio sobre los juzgados de paz comunitarios hace 20 años y surgió que todos todos estaban estudiando derecho y habían unos abogados. Me imagino que ahora todos son doctores en derecho, pero entonces ya se perdió la esencia de juzgado de paz comunitario. Que la idea de juzgado comunitario es que, como dice don Otoniel, que juzgue ahí con base en las costumbres, 3 personas de la propia comunidad, sin inmiscuirse del derecho estatal, más que solo el derecho comunitario. Y después también se volvió político. Ya los ciertos líderes de comunidad quieren elegir a sus jueces para tener el control y dominio de esa comunidad. Ya se tergiversó, pero la idea es fantástica. La idea es que la misma comunidad nombre a sus jueces, la corte lo avale y ya puedan administrar justicia con base en las costumbres. Iniciaron con 5 juzgados de paz comunitarios y al final hay 5 juzgados de comunitarios. Ya no avanzaron en esto por diversidad de problemas social que tienen las comunidades. Creo que esto era es algo magnífico para unir el derecho estatal con el derecho constitucional. Lo que sí no estoy de acuerdo es en delitos graves. Hace muchos años tuve una experiencia donde una niña de 8 años fue violada por 3 adolescentes, 15, 16 y 17. Solo los sancionó la comunidad, ellos aceptaron su culpa, le dieron unos 15 azotazos y ahí quedó. Pero la madre de la niña no estaba satisfecha. Ella quería justicia estatal. Pero lamentablemente la justicia estatal vino y le practicó el principio Nevis in idem. Y ahí nace lo curioso. Porque ¿por qué Nevis in idem? Si de conformidad al artículo 203, último párrafo, dice: ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de la justicia. Y eso se entrelaza con el artículo 9 del convenio 169. Pero se los dejo en el tintero para que ustedes puedan seguir profundizando en este conocimiento, porque es algo que no se escribe, algo que no se dice,
algo que se ve, pero se aplaude, pero no se cuestiona si esto es jurídicamente viable. Desde mi punto de vista, tal como lo dice el propio convenio 169, tiene dos limitantes: lo que diga el sistema jurídico nacional y la protección de los derechos humanos. Bien, ¿algún comentario? ¿O se quedaron con el tema de los brujos y con el pan con frijoles? Ojalá que el pan con frijoles esté, pero bien hecho el próximo lunes. Bueno, compañeros, para el próximo lunes quisiera aprovechar que ustedes con su forma de lectura ya diferente, usan computadora, usan Google, no sé, o si quieren imprimir, los imprimen. Comprar no, impriman, o como ustedes quieran. Necesito que el próximo lunes me lleven el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Me lleven el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Me lleven el Pacto de San José y el Protocolo de San Salvador, porque vamos a hacer un análisis comparativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con el Pacto de San José, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con el Protocolo de San Salvador, que en el Protocolo de San Salvador es el que contiene los derechos económicos, sociales y culturales del Pacto de San José. Así que, por favor, 4 pactitos nada más. Licenciado, disculpe la molestia, ¿podría repetir los pactos? Fíjese que se me entrecortó, me imagino por mi señal. Ok, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pero si esto ya lo saben ustedes, desde la cuna se los estoy diciendo, le estoy repitiendo, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ya están hasta cansados de escuchar de mí lo mismo. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Lo nuevo es el Pacto de San José y el Protocolo de San Salvador. Por favor. Con eso, miren, ganamos derechos humanos y derecho internacional desde el 10º semestre. Bueno, jovenazos, se cuidan, pasen buenas noches, pasen un excelente fin de semana y nos miraremos el lunes. Ojalá que...